El poeta británico Dante Gabriel Rossetti consideraba que esta novela estaba ambientada en el infierno, un infierno en el que los nombres de los lugares y de los personajes están escritos en inglés. Aunque se trata de una definición un tanto brutal, es muy acertada y muy pertinente para no llevarnos un chasco, y es que el único fallo que se le puede sacar a esta novela es que nos descubre una historia para la que probablemente nadie estaba preparado. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy os traigo un clásico de la literatura inglesa que no puede faltar en ninguna biblioteca y que a lo largo de los años ha conseguido suscitar sorpresa y admiración a partes iguales. Os estoy hablando de Cumbres Borrascosas, el clásico de Emily Bronte que fue publicado en 1847 bajo el seudónimo de Elise Bell. Y es que los primeros trabajos de las hermanas Bronte fueron siempre publicados con seudónimos de hombre, para eludir la censura y los prejuicios a los que se enfrentaban las novelas escritas por mujeres en esta época. A pesar de recurrir a este truco, el libro fue recibido con una cierta frialdad por parte de crítica y público, que por una parte no llegaron a congeniar con el tono tan oscuro y macabro de la narración y con las características de sus personajes principales, que estaban muy alejadas de lo que era la moral victoriana de aquel momento, y por otra tampoco supieron entender bien la estructura en la que está narrada la historia, que ha sido a menudo comparada con las muñecas rusas por contener distintos narradores que van contando una misma historia. Sí que es cierto que pasados unos años, al final la crítica y el público se rindieron ante esta obra, que hoy en día goza de una grandísima popularidad y no es para menos. La verdad es un libro que funciona como una máquina perfecta en la que todo está perfectamente engrasado y que tiene la capacidad de conmover y sorprender a cualquier lector que lo coja. Este libro nos habla de dos familias vecinas, los Enshaw y los Linton, que conviven en los páramos de Yorkshire al norte de Inglaterra. Esta zona principalmente se caracteriza por el aislamiento al que están sometidos sus habitantes, sobre todo a las dificilísimas condiciones meteorológicas a las que se tienen que enfrentar en su día a día. Esto ya de por sí hace que el tono del libro sea bastante oscuro, bastante tétrico y bastante árido. Pero es que además estas dos familias van a estar muy enfrentadas a lo largo de varias generaciones y este enfrentamiento casi siempre va a estar motivado y va a orbitar en torno a un único personaje que es el protagonista de la obra, Heathcliff, un niño salvaje que es adoptado por la familia Earnshaw cuando es pequeño y cuyo carácter y deseo de venganza va a conducir esta historia hacia la oscuridad más absoluta. La manera que tiene Emily Bronte de presentarnos esta historia es muy curiosa. El señor Lockwood, que va a ser el nuevo inquilino de la Granja de los Tordos, una de estas dos propiedades donde viven estas dos familias, junto con Cumbres Borrascosas, que es la otra mansión, va a llegar a este páramo y va a conocer a unos personajes tan ariscos, tan hoscos, tan rudos, que va a despertar en él un gran interés por saber cómo se llega a ser así, sobre todo porque algunos de los personajes van a ser muy jóvenes y él no va a entender ese carácter que tienen. Esto que podría parecer una madeja de hilos como muy entrelazados por las historias que van arrastrando a lo largo del tiempo, a nosotros se nos va a aclarar gracias a un personaje secundario que es Nellie Dean, que va a ser la narradora a lo largo de toda la historia. Esta mujer va a contarle a Lockwood todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años para explicar cómo se ha llegado a este momento en el que hay unos personajes así viviendo en Cumbres Borrascosas. Y esta me parece una manera muy brillante de presentar una historia tan complicada como esta, ya que tanto Nellie Dean como el señor Lockwood se van a convertir en narradores parciales y subjetivos que van a ser capaces de analizar la historia como lo haríamos nosotros, como lo hacemos nosotros como lectores al conocerla. Este carácter tan oscuro, tan lúgubre, que en su momento fue muy criticado, no deja de ser un fiel reflejo de cómo fue la vida de Emily Bronte, que fue muy desgraciada. La de las hermanas Bronte en general lo fue. ¿Por qué digo tan desgraciada? Primero porque ellos también crecieron en un entorno muy aislado, como ocurre con los personajes de Cumbres Borrascosas. De hecho, se tuvieron que criar en un orfanato donde la mayoría de los miembros de la familia Bronte contrajeron la enfermedad de tuberculosis y varios de ellos murieron por culpa de esta enfermedad, incluida Emily Bronte, que solo un año después de publicar su novela murió. Y también tuvieron que enfrentarse a la mala vida de su hermano Branwell, el único hijo varón de los Bronte,
y que era un artista que era alcohólico y adicto al opio. De hecho, se dice que Emily Bronte gran parte de esta novela la escribió en las noches de vigilia que pasaba esperando a que su hermano apareciera de alguna juerga nocturna. Y la verdad es que esto hace que leerlo sea un poco duro, porque no dejas de ver que tanta oscuridad y tanto dolor en el fondo es un fiel reflejo de cómo se sentía la escritora en ese momento. Y es difícil abstraerse de ello, porque aunque es ficción, no deja de haber un pozo de mucho dolor dentro de esta novela. Un dolor real. Solo una persona que ha conocido este tipo de dolor sabe contar este tipo de historias. Te compadeces de ella, es inevitable. Yo creo que todavía hay mucha gente que se cree que Cumbres Borrascosas y Emily Bronte es comparable a, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio y Jane Austen, cuando en realidad es que no podrían ser más diferentes. Pero esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la propia realidad de las dos autoras era diametralmente opuesta, y el lugar en el que están ambientadas las obras también es muy distinto. Al final nosotros nos hablan de Inglaterra y del siglo XIX y nos pensamos que estamos hablando de una misma realidad, pero es que no tiene nada que ver. Los personajes de Jane Austen no dejan de asistir a bailes, a reuniones, viajan a Londres, tienen un montón de conocidos y familiares en los que, digamos, refugiarse cuando tienen necesidad de hablar, etc. Los personajes de Cumbres Borrascosas no, están completamente aislados y muchas veces no pueden ni alejarse más de 4 kilómetros a lo mejor de su casa, porque corren el riesgo de sufrir un accidente en el páramo debido a la niebla o las condiciones climáticas, con lo cual son personas que ni asisten a fiestas ni tienen una gran vida social. Su universo se limita a la de sus familiares y quizá a los vecinos cercanos. Por eso los enfrentamientos que sufren estas familias son tan difíciles de dejar atrás, porque al final todo su mundo, todo su microcosmos se reduce a estas personajes, no tienen más, no pueden recurrir a nadie más. Y esto hace que la lectura de Cumbres Borrascosas sea una inmersión total. Llegas a pensar que tú mismo eres un habitante de estos páramos, porque te dejas llevar tanto por la ambientación que yo mientras lo leía me abstraía muchísimo. Y además es que ha coincidido que esta semana en que lo he leído ha habido una granizada y bueno, distintos elementos un poco negativos en mi vida, y la verdad que todo ha confluido a que yo me sumerja muchísimo en esta historia y me he quedado un poco tocado, debo decir. O sea, todavía tengo muchas de las cosas que he leído en la cabeza, no me lo puedo quitar. Y es que, claro, personajes como Heathcliff, la verdad que se quedan contigo, no es tan fácil desconectar, no es tan fácil como cerrar el libro. Un personaje como Heathcliff yo no lo había visto, creo, en ningún libro. Casi siempre cuando tienes un antihéroe como protagonista, esperas que haya algún momento en el que consiga romper esa dinámica y de alguna manera se salve. Un momento de redención para este personaje. Pero claro, Heathcliff es un personaje muy muy torturado, muy complicado y que no te da ese momento de esperanza. Es muy difícil empatizar con él, casi siempre te vas a liar con personajes más débiles que sufren las consecuencias de su carácter, pero sí que es verdad que te preocupas por él y siempre esperas algo bueno que no llega. Y esto no deja de ser una metáfora un poco de la vida en sí. ¿Cuántas veces esperamos cosas de los demás que nunca llegan? No sé, yo ahora mismo tengo este pozo negativo, me he dejado llevar un poco por Cumbres Borrascosas y lo veo todo un poco negro, pero bueno, no sé, en fin. En resumen, puedo decir que esta novela es imprescindible leerla, te va a dejar una huella inolvidable, indeleble, que vas a poder sacar muchas lecturas de ella, que te va a sorprender. Es una novela que, aunque pertenezca a la mitad del siglo XIX, está muy alejada del típico lenguaje decimonónico, muchas veces por el carácter tan brutal de los personajes y que constantemente estén diciendo palabrotas o atacándose o maldiciendo. Parece mentira, pero esto lo acerca más al momento actual. Tiene una manera de hablar que es que te parecen personajes de hoy en día. El simple hecho de que no haya sido nadie capaz de representarlo fielmente en la pantalla ya da un signo de lo especial que es esta novela. Es que es muy
es muy diferente a todo, no se puede comparar con nada parecido. Y desde luego no es una historia de amor, no es un romance, es un libro oscuro, es como la oscuridad del alma. ¿Cómo se puede profundizar en personajes malos porque el mundo les ha hecho así? Como siempre, me gustaría terminar el vídeo con una pregunta para vosotros. Este es un libro que a mí me ha roto todos los esquemas porque yo esperaba encontrarme una novela de tipo romántico y realmente lo que me he encontrado es algo más parecido casi al Frankenstein de Mary Shelley que a una novela típicamente romántica como podría ser un libro de Jane Austen. ¿A vosotros os ha pasado esto con algún libro? ¿Os habéis encontrado una novela que os ha sorprendido tanto que incluso pertenecía a un género distinto al que vosotros pensabais que pertenecía? Si es así, me gustaría conocerlo. Vuestras recomendaciones son siempre bienvenidas. Si os ha gustado esta reseña, como siempre, sois más que bienvenidos a suscribiros y a darle a la campanita para que sigamos en contacto. Y nada, espero que nos veamos la semana que viene en un nuevo vídeo, una nueva reseña. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo y por vuestro interés. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la semana que viene.